Bienvenidos a Verde el Monje, el hogar de historias inspiradoras. Relatos que motivan a vivir con positividad y también narraciones que invitan a la reflexión profunda. El sol proyectaba sus primeros rayos sobre la ladera de la colina, tiñendo toda la región montañosa con un tono dorado resplandeciente. El aire estaba impregnado con el aroma de la tierra húmeda tras el rocío de la madrugada, mezclado con la fragancia de las flores silvestres que crecían a lo largo de los senderos serpenteantes. El canto alegre de los pájaros y el susurro del viento deslizándose entre las hojas componían una melodía suave para la apacible mañana. En la ladera, rodeada por la naturaleza indómita, se alzaba una pequeña casa de madera envejecida, firme como un testigo silencioso del paso del tiempo. Dolores salió por la puerta, con un viejo chal de lana grisáceo cubriéndole los cabellos marcados por la edad. Sus ojos, a pesar de haber vivido innumerables dificultades, aún brillaban con una firmeza inquebrantable. Su rostro, delgado pero bondadoso, estaba surcado por arrugas profundas en la frente y en las comisuras de los labios. Testimonio de una vida colmada de alegrías y tristezas. Se detuvo un momento. Inhaló profundamente el aire puro de la mañana y luego llamó con voz clara: «Benito». «Ven aquí». Desde un pequeño establo junto a la casa, emergió una figura familiar con pasos pausados. Benito, un viejo burro de pelaje gris plateado, con grandes ojos amables y patas robustas. Había envejecido, pero aún mantenía su fortaleza y perseverancia, como siempre lo había hecho a lo largo de los años. Se acercó a Dolores y frotó suavemente su enorme cabeza contra el brazo de la mujer. Como un tierno saludo matutino, Dolores rió y le dio una suave palmada en el cuello. Con una voz llena de cariño: «Hoy nos espera otro día largo, mi viejo amigo». Desde hacía años, Benito no era solo un animal de trabajo. Para Dolores, era su más fiel compañero, una parte esencial de su vida solitaria. Su esposo había fallecido hace mucho, y sus hijos se habían marchado en busca de su propio destino, dejándola sola en aquel rincón apartado. Pero ella no les guardaba rencor, ni maldecía su suerte. Creía firmemente que cada quien tenía su propio camino y que el suyo estaba allí, entre aquellos campos vastos y los días tranquilos. El pequeño huerto junto a su casa era el orgullo de Dolores. Durante años, había trabajado la tierra con esmero, transformando un suelo árido en un jardín rebosante de vida. Filas de hortalizas verdes y frescas, arbustos de flores vibrantes, árboles frutales cargados de frutos. Cada rincón reflejaba su dedicación y amor por la naturaleza. Y Benito, con su resistencia inquebrantable, era su mejor ayudante. Todos los días, el burro le ayudaba a transportar cestas de verduras al mercado del pueblo, a acarrear agua desde el arroyo lejano para regar las plantas, o simplemente la acompañaba a todas partes, como un silencioso pero incondicional amigo. Cada mañana, después de revisar el huerto y alimentar a las gallinas, Dolores y Benito emprendían el camino hacia el pueblo. El trayecto serpenteaba por colinas onduladas, bordeadas de altos pinos que susurraban con la brisa y salpicadas de flores silvestres que desplegaban su colorido esplendor. Benito avanzaba con paso lento pero firme, mientras Dolores, con su canasta repleta de frutas y verduras sobre su lomo, caminaba a su lado, acariciándolo de vez en cuando, en un gesto de afecto silencioso. Los habitantes del pueblo ya estaban demasiado acostumbrados a aquella imagen. Una anciana menuda junto a su viejo burro, recorriendo cada día los caminos de tierra roja, llevando consigo los frutos de la naturaleza y algo aún más cálido: la perseverancia y un amor inquebrantable por la vida. Aunque vivía sola, Dolores nunca se sintió abandonada. Tenía a Benito,
su jardín, sus gallinas y patos, y el vasto cielo sobre ella. Y lo más importante, tenía una fe firme en Dios, la certeza de que todo en la vida ocurre por una razón. En las largas noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas centelleantes, Dolores se sentaba en el porche, mirando a lo lejos las montañas oscuras. Acariciaba las orejas de Benito y, en silencio, le contaba sus recuerdos. Benito, aunque incapaz de hablar, siempre escuchaba con paciencia, con esos ojos profundos que parecían comprender cada sentimiento de su dueña. Así transcurría su vida, sencilla, silenciosa, pero llena de amor. Una anciana y un viejo burro, dos almas unidas en los días apacibles de aquella tierra montañosa y solitaria. Pero el tiempo nunca se detiene, y los desafíos siempre están al acecho. Los primeros vientos de un cambio inminente ya susurraban entre los árboles, aunque en ese momento, ni Dolores ni Benito lo sabían, el sol ya estaba alto, lanzando sus rayos ardientes como si quisiera abrasar aquella tierra reseca. Dolores se encontraba en medio de su jardín, observando pensativa las hileras de hortalizas que languidecían. Sus manos acariciaron suavemente una hoja marchita, cuyas frágiles venas temblaban bajo la brisa seca. Sintió un nudo en el pecho. Con cada estación que pasaba, la tierra se volvía más estéril, el agua escaseaba y las cosechas ya no eran tan abundantes como antes. Respiró hondo, tratando de disipar sus preocupaciones. La vida nunca había sido fácil, pero jamás permitió que las dificultades la doblegaran. Aunque solo quedara un pedazo de tierra árida, ella creía que, con perseverancia, todo volvería a ser como antes. Años atrás, el jardín de Dolores era un pequeño paraíso. Cada estación traía su cosecha, con hortalizas exuberantes y enredaderas cargadas de calabazas. Los tomates, redondos y brillantes como rubíes, resplandecían al sol. Cada mañana, ella recogía manojos de verduras frescas para llevar al mercado del pueblo, donde vendía y también regalaba a los más necesitados, pero ahora, aquel cuadro vibrante se había desvanecido. La tierra ya no era fértil, surcada por grietas como heridas antiguas sin cicatrizar. El pozo se estaba secando y las hileras de plantas verdes se habían reducido a unas pocas sobrevivientes. Cada mañana, Dolores pasaba horas regándolas, pero nunca parecía ser suficiente. Benito permanecía a su lado en silencio, con sus largas orejas atentas a cualquier sonido. El viejo burro también percibía el cambio. Antes, cada vez que ella salía al jardín, Benito relinchaba alegre y brincaba alrededor. Ahora, solo se quedaba allí, con la cabeza gacha, como si compartiera la misma preocupación de su dueña. Dolores deslizó suavemente su mano por el lomo de Benito, y con voz cálida le dijo: «Hemos superado muchas cosas, Benito. Y esta vez no será diferente». Pero en el corazón de Dolores, una preocupación silenciosa crecía cada vez más. Cuando el pozo del jardín estaba casi seco, Dolores supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Sin agua, no solo las plantas, sino también ella y Benito se agotarían. Así que, a la mañana siguiente, ató 2 cubos de madera a la montura de Benito y emprendió el camino en busca de agua. El sendero serpenteante que conducía al bosque le resultaba extraño. Los arroyos pequeños donde solía detenerse ahora no eran más que charcos diminutos cubiertos de barro. Benito caminaba lentamente, sus fuertes patas pisaban las hojas secas con un crujido suave. Ambos avanzaban sin cesar, buscando un poco de esperanza en una tierra cada vez más árida. Después de un largo rato, finalmente encontraron un pequeño charco de agua bajo la sombra de un viejo árbol.
Aunque el agua ya no era cristalina como antes, Dolores se inclinó y llenó los cubos poco a poco. Benito la miraba con sus ojos bondadosos, brillando con gratitud. Había sentido sed durante todo el trayecto, pero no se había quejado. Dolores le dio unas palmaditas en el cuello y dijo: «Bebe, todavía tenemos un largo camino de regreso». Benito bajó la cabeza lentamente y bebió. Luego, al levantarla, frotó suavemente su hocico contra ella en señal de agradecimiento. Aunque habían logrado llevarse 2 cubos de agua, Dolores sabía que eso solo les permitiría resistir unos días más. Si la sequía continuaba, no sabía cuánto tiempo más podrían soportarlo. El pueblo donde vivía Dolores ya no era tan animado como antes. Muchas familias se habían marchado en busca de tierras con mejores condiciones de vida. Los que se quedaban también luchaban por sobrevivir. Dolores solía pensar que, en tiempos difíciles, la gente se apoyaría mutuamente. Pero la realidad no era así. Una mañana, Dolores visitó la casa de don Manuel, un campesino que había sido amigo de su difunto esposo. Cuando le pidió prestada un poco de agua de su pozo, Manuel solo suspiró: «Lo siento mucho, Dolores. Pero el agua en mi casa también está disminuyendo. Si te la doy, ¿con qué sobrevivirá mi familia?». Dolores sonrió con gentileza y respondió: «Lo entiendo. Gracias por escucharme». Se dio la vuelta y se marchó, sin tristeza ni enojo. Cada uno libraba su propia batalla, y nadie tenía la obligación de ayudarla. Benito la esperaba junto a la puerta. Al verla salir, relinchó suavemente, como preguntándole si estaba bien. Dolores acarició su frente y sonrió con cansancio: «No pasa nada, Benito. Encontraremos otra manera». Pero, ¿qué otra manera? A pesar de las dificultades, Dolores no se permitía perder la esperanza. Cada día, seguía rezando, convencida de que todo mejoraría. Dios siempre tiene un plan. Susurró frente a la pequeña cruz sobre la mesa. Benito se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su pierna. No entendía de Dios, pero entendía a ella. Aquella mujer fuerte que nunca se rendía, aunque la tierra se volviera árida y el agua escaseara. Dolores seguiría trabajando, seguiría cuidando lo poco que quedaba. Ella no sabía que, allá afuera, una gran tormenta estaba a punto de llegar, trayendo consigo la última prueba para ella. Un día, el cielo se oscureció y el viento comenzó a rugir con furia. Una tormenta aterradora estalló, el techo de la casa de Dolores fue arrancado, su jardín quedó completamente destruido y todo lo que quedaba fue arrastrado por el agua. Ella y Benito se refugiaron en el viejo establo, el único lugar que permaneció en pie después de la tormenta. Cuando la tormenta pasó, Dolores salió y se quedó en silencio, contemplando el paisaje desolador. Lo había perdido todo. Los habitantes del pueblo también sufrieron graves daños. Cada uno estaba ocupado tratando de salvarse a sí mismo. Nadie vino a ayudarla. Desde temprano en la mañana, el cielo comenzó a cambiar de color. Nubes grises se arrastraban desde el horizonte, cubriendo el pueblo con una sombra densa y pesada. El aire era sofocante, como si la naturaleza contuviera la respiración antes de desatar un vendaval feroz. Dolores estaba de pie en el umbral de su casa, con la mirada fija en los signos inusuales del clima. Había vivido muchas temporadas de tormentas, pero esta vez algo se sentía diferente. Una inquietud creciente se apoderó de su corazón, aunque ella no quería admitirlo. Benito estaba cerca, con la cabeza baja y las orejas erguidas, atento a cada sonido. Olfateó el aire con fuerza, sus ojos llenos de preocupación. Los animales siempre tienen un sentido agudo para percibir los cambios en la naturaleza.
Y Dolores sabía que Benito estaba sintiendo que algo terrible se avecinaba. «Quizás esta noche sea una noche difícil», Benito murmuró, mientras su mano áspera acariciaba el cuello del viejo burro. Entró en la casa y comenzó a recoger algunas cosas esenciales: un fajo de leña seca, un poco de comida, una manta gruesa y una vieja lámpara de aceite. La tormenta podría durar toda la noche, y si el techo de la casa se dañaba, debía estar preparada para resistir. Pero nunca imaginó que la tormenta de esa noche no se parecería a ninguna otra que hubiera vivido antes. La tarde transcurrió en un silencio inquietante. No había viento, ni el canto de los pájaros. Los habitantes del pueblo también percibieron la anomalía. Todos se apresuraban a reforzar sus casas, reunir a sus animales y prepararse para la inminente tormenta. Entonces, justo cuando cayó la noche, llegó la primera ráfaga de viento. Al principio era solo un murmullo entre las ramas, como un susurro fantasmal. Pero en cuestión de minutos, se convirtió en un rugido aterrador. ¡Boos! Las puertas temblaban con violencia. Las hojas volaban en todas direcciones. Nubes negras cubrieron el cielo, envolviendo la noche en una oscuridad absoluta, sin permitir que un solo rayo de luz se filtrara. Luego vino el trueno, resonando como el estruendo de un gigante. Un relámpago rasgó el cielo. ¡Bum! La lluvia comenzó a caer como látigos golpeando la tierra. El viento se intensificó, arrastrando consigo polvo, escombros, ramas y tejas desprendidas. Dolores se apoyó contra la puerta, sintiendo cada temblor de su pequeña casa. Benito golpeaba el suelo con sus cascos, sus ojos llenos de miedo. No quería quedarse en la casa, que podía derrumbarse en cualquier momento. Dolores lo entendió. Rápidamente tomó un grueso manto y se lo envolvió alrededor del cuerpo antes de abrir la puerta. «Vamos, Benito. Debemos encontrar un refugio más seguro». El viento casi la derribó en cuanto abrió la puerta. La lluvia golpeaba su rostro como pequeñas agujas heladas. Benito relinchó de miedo, pero no se separó de su lado. Sabía que solo había un lugar lo suficientemente sólido para protegerlos: el viejo establo en el fondo del jardín, donde solían resguardar el ganado años atrás. Se lanzaron a la tormenta. El suelo estaba resbaladizo, cubierto de barro espeso. El viento aullaba, la lluvia azotaba su piel. Dolores apenas podía respirar, pero se aferró con fuerza a la cuerda de Benito, guiándolo hacia adelante. Finalmente, después de una lucha que pareció interminable, llegaron al viejo establo. Dolores abrió la pesada puerta de madera, casi teniendo que reunir todas sus fuerzas para empujarla. Tanto ella como Benito se lanzaron al interior justo cuando una ráfaga de viento aterradora azotó afuera, haciendo temblar todo el jardín. Estaban a salvo. Pero ¿qué pasaría con la casa? Dolores y Benito permanecieron en el establo toda la noche. La lluvia no cesaba, y el viento rugía como si quisiera devorar el mundo entero. Entonces, en medio de la tormenta, un estruendo aterrador resonó. ¡Bam! Dolores se estremeció. Sabía lo que eso significaba. Cerró los ojos y suspiró. No necesitaba mirar para saber que su pequeña casa ya no existía. Toda la noche, ella y Benito se acurrucaron en el establo, escuchando los sonidos de la destrucción. El viento seguía soplando, la lluvia seguía cayendo. El establo temblaba, pero, afortunadamente, se mantuvo en pie, y luego, finalmente, cuando el amanecer asomó, la tormenta comenzó a disiparse. Dolores abrió lentamente la puerta del establo y salió. La escena ante sus ojos la dejó sin aliento.
Su casa se había derrumbado por completo. Solo quedaban escombros, pedazos de madera rota, tejas esparcidas por todas partes. El jardín que tanto había cuidado ahora no era más que un lodazal. Ni un solo árbol seguía en pie, todo lo que tenía había desaparecido en una sola noche. Dolores se arrodilló. Con las manos temblorosas recogió un fragmento de madera rota. Alguna vez había sido parte de la puerta de su casa. La misma puerta que tantas veces había abierto para recibir a sus seres queridos, y que ahora no era más que un pedazo inservible. Benito se quedó a su lado, frotando la cabeza contra su hombro, como tratando de consolarla. Dolores no lloró. Solo levantó la vista hacia el cielo gris. Dios mío. ¿Es esta tu prueba para mí? No hubo respuesta. Solo el viento soplando entre las ruinas. Dolores se inclinó y recogió otro fragmento de madera. Sus dedos delgados temblando. Lo colocó sobre la pila de materiales que estaba reuniendo. Lo poco que quedaba después de la tormenta devastadora. No tenía un plan claro. Solo recogía lo que encontraba, como si, de alguna manera, pudiera reconstruir los pedazos rotos de su vida. Como si pudiera hacer que todo volviera a ser como antes. Benito estaba junto a ella, con la cabeza baja y los ojos tristes. No podía hablar, pero entendía. Sentía el agotamiento, el dolor y la desesperación que la atormentaban. Los días después de la tormenta fueron una serie de pruebas duras. Dolores casi no sabía por dónde empezar. Los alimentos habían sido arrastrados o dañados por la lluvia. El techo había desaparecido, solo quedaban unas pocas paredes de ladrillo tambaleantes. El jardín, que una vez fue su orgullo y su sustento, ahora era solo un lodazal desolado. Pero no podía detenerse, aunque exhausta, cada día se arrastraba, recogiendo trozos de madera, buscando lo que aún podía aprovechar. Ataba ramas rotas para formar un refugio improvisado. Buscaba los últimos tubérculos enterrados en el barro. Benito, aunque viejo y débil, la ayudaba en silencio. Con sus dientes arrastraba pedazos de madera. Empujaba troncos grandes con su fuerza. Nunca se alejaba de ella, como si entendiera que ahora lo necesitaba más que nunca. Sin embargo, todos sus esfuerzos parecían gotas de agua cayendo en el desierto. Era demasiado mayor para reconstruir la casa por sí sola. Ya no tenía la fuerza para realizar trabajos pesados como antes. Y, sobre todo, en los días posteriores a la tormenta, se dio cuenta de algo aterrador. Los alimentos estaban casi agotados. Al principio, intentó recoger lo poco que aún podía comer. Algunas batatas enterradas en el barro. Algo de maíz que el viento había derribado pero que aún no estaba completamente dañado. Pero en pocos días, todo eso también desapareció. Intentó adentrarse en el bosque en busca de frutos silvestres. Pero en esta temporada, el bosque tampoco tenía mucho que ofrecer. Los arroyos, que antes proporcionaban agua limpia para todo el pueblo, ahora no eran más que corrientes de lodo. Por primera vez en muchos años, Dolores sintió el hambre retorcer su estómago como un cuchillo afilado. Ya no tenía fuerzas para hacer nada. Sus pasos eran cada vez más pesados. Su vista se nublaba cada vez que se levantaba demasiado rápido. Benito también. Ya no tenía fuerzas para relinchar alegremente como antes. Su vientre estaba hundido, sus pasos eran lentos. Pero no se alejaba de ella. Una tarde, Dolores se sentó entre los escombros de su antigua casa. Observando el cielo teñido de rojo por el atardecer, susurró: «Dios mío, ¿sigues ahí?
nadie respondió. El viento soplaba, helado, ella apretó las manos con fuerza, sintiendo como su corazón se encogía. Toda su vida había creído en Dios. Toda su vida nunca se había quejado de su destino. Pero ahora, al enfrentarse al hambre, al frío, a la soledad, comenzó a dudar. La noche cayó más rápido de lo que esperaba, el frío era más intenso que de costumbre. Las ráfagas de viento llegaban desde los campos, se filtraban a través del techo improvisado y se colaban en cada una de sus viejas articulaciones. Dolores se envolvió en la manta, pero el frío seguía cortándole la piel. Benito se acurrucó a su lado. Su respiración era débil. Dolores acarició suavemente sus largas orejas y murmuró con voz temblorosa: «Estaremos bien». «¿Verdad, Benito?». Benito no respondió, pero sus ojos la miraban con la misma dulzura y lealtad de siempre. Cerró los ojos, recordó los días de antaño. Los días en los que su pequeño hogar siempre era cálido, sin importar la tormenta o el sol abrasador. Los días en los que podía estar en su jardín, contemplando los surcos de vegetales verdes y sintiendo paz en su corazón. Ahora todo había desaparecido. Apretó las manos con fuerza, como si quisiera aferrarse a algo dentro de sí. Y entonces, en la oscuridad, susurró una frase que jamás había dicho en su vida: «Quizás Dios ya me ha olvidado». Apenas las palabras salieron de su boca, un dolor punzante atravesó su pecho. Siempre había creído que, pasara lo que pasara, Dios la observaría desde lo alto. Pero ahora, sentía que había sido abandonada en este mundo desolado. Afuera, el viento seguía soplando. La noche continuaba su curso, y nadie llegó, ningún milagro ocurrió. Ninguna mano descendió del cielo para salvarla. Estaba sola, con Benito, y quizás eso era todo lo que tenía. El viento seguía soplando débilmente a través de los campos desolados. Dolores estaba sentada en el umbral de su casa derruida, sus manos huesudas entrelazadas con fuerza. En los últimos días, se había acostumbrado a la sensación de vacío, a ver su jardín marchito y a la persistente hambre que atormentaba su cuerpo cada noche. Benito estaba a su lado, sus largas orejas erguidas, como si también intentara escuchar algo en el aire. De repente, a lo lejos, el sonido de cascos de caballo rompió el silencio lúgubre de la tarde gris. Dolores entrecerró los ojos, mirando hacia el camino que conducía al pueblo. Una figura apareció entre la fina nube de polvo, un anciano montado sobre un imponente caballo negro. Detrás de él, un viejo carro de madera cargado con sacos y cajas. No reconoció al hombre. Su pueblo era remoto, rara vez recibía visitantes, y menos aún después de la terrible tormenta que había azotado la región. El anciano detuvo su caballo frente a su casa. Se quitó el ancho sombrero, revelando su cabello entrecano y unos ojos profundos. Había algo en él, una calma solemne, una expresión curtida por los años, pero también una gran bondad. «Buenas tardes, señora. Me llamo don Guillermo. Soy un comerciante, pero hoy no vengo a hacer negocios». Dolores frunció el ceño, esforzándose por ponerse de pie a pesar del cansancio en sus piernas. «¿A qué ha venido?». «En este pueblo no hay nada que comprar ni vender». Don Guillermo miró a su alrededor. Su mirada recorrió los tejados derrumbados, los campos áridos y la pesada quietud que cubría toda la región. «No lo sé», murmuró. «Cuando iba por el camino, sentí algo dentro de mí que me decía que debía detenerme aquí. Como si una voz en mi interior me susurrara que este lugar y las personas que están aquí necesitan ayuda». Dolores lo observó con cautela.
¿No conoce a nadie en este pueblo? No. Nunca antes había estado aquí. Pero cuando el viento cambió de dirección, lo seguí y tomé este camino. La anciana guardó silencio. Durante años, había visto a muchas personas abandonar este pueblo. Pero nunca antes alguien había venido aquí por una razón como esta. Don Guillermo bajó del caballo, se acercó al carro de madera y retiró la tela que cubría la carga. Bajo la tela había alimentos, agua, herramientas de reparación y pequeñas plantas. Dolores abrió los ojos de par en par, sintiendo que su corazón se detenía por un instante. ¿Usted trajo todo esto aquí solo por un impulso? Don Guillermo soltó una leve risa, su mirada reflejaba tranquilidad. Solo hago lo que creo que es correcto. Dolores miró a Benito. Los ojos envejecidos del burro brillaban con un destello de esperanza poco común. La anciana apretó el borde de su manto, su voz temblaba ligeramente. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Don Guillermo alzó la vista hacia el cielo, donde las nubes grises flotaban lentamente. Me quedaré hasta que este lugar pueda sostenerse por sí mismo. Dolores no respondió, pero en su interior surgió una emoción extraña, un sentimiento que creyó que nunca volvería a experimentar. No sabía por qué don Guillermo había aparecido. No sabía si era una simple coincidencia o un designio del destino, pero había algo de lo que estaba segura. Hoy, ya no estaba sola. El asombro aún persistía en el corazón de Dolores mientras don Guillermo descargaba los suministros del carro de madera. Una parte de ella casi no podía creer lo que veía: comida, agua, herramientas y plantas frescas. Un verdadero tesoro, una ayuda invaluable en medio de la adversidad. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que este no era un regalo solo para ella. Más que nadie, comprendía que esta ayuda no solo llegaba para salvar su vida, sino también como una oportunidad para compartir amor y esperanza con aquellos a quienes alguna vez pensó que ya no les importaba. Miró a don Guillermo, sus ojos brillaban con emoción y gratitud. Gracias. No sabe cuánto me ha ayudado. Pero no puedo quedarme con todo esto solo para mí. Las personas del pueblo también están sufriendo como yo. Don Guillermo asintió con la cabeza. Su expresión era tranquila y serena, como si hubiera entendido todo lo que la anciana estaba pensando. Lo sé. Y si puedes compartir, creo que verás un cambio milagroso. Dolores sonrió. Una sonrisa sencilla pero cargada de una fuerza misteriosa. Había tomado una decisión. No guardaría nada para sí misma, sino que lo compartiría todo con quienes la rodeaban, incluso con aquellos que en el pasado le habían dado la espalda o la habían ignorado. En los días siguientes, Dolores ya no enfrentó los desafíos sola. Junto con Benito, comenzó el camino de compartir todo lo que el anciano don Guillermo le había transmitido. Reunió sacos de arroz, llenó barriles de agua y recogió plantones que sabía que podrían ayudar a revivir aquella tierra árida. Luego, los llevó, paso a paso, de una casa a otra en el pueblo. Al principio, nadie creía que lo haría. Algunos la observaban con curiosidad y desconfianza, sin entender qué estaba haciendo. Pero cuando la vieron detenerse ante las puertas de las familias más pobres, comenzaron a darse cuenta de que no era caridad, sino un acto nacido del corazón. Dolores llegó a la casa de Elena, la viuda que vivía sola con sus 3 hijos pequeños. Su rostro estaba demacrado, sus ojos juveniles, apagados. Los niños corrían a su alrededor. Sus ojos brillaban al ver los sacos de arroz y las garrafas de agua que Dolores traía. Esto es lo que puedo compartir. Sé que no es suficiente para todo, pero espero que les ayude a pasar este invierno, Lena. Aquella madre de manos ásperas por tantos años de trabajo arduo.
Miró a Dolores a los ojos y se le hizo un nudo en la garganta. No sabía qué decir, más allá de un simple gracias, pero en su mirada apareció algo nuevo: fe. Fe en la bondad, fe en la ayuda desinteresada. Dolores continuó su camino y llegó a otras casas. La de don José, un anciano que había perdido la vista con los años, y la de Clara, una mujer que siempre había trabajado sin quejarse. Las familias pobres, las personas frágiles que ya no podían valerse por sí mismas, ahora no tenían que soportar el hambre y el frío en soledad. Ya no buscaban esperanza en medio de la dureza de la vida, porque Dolores les había llevado algo más: compartir. Ayuda nacida del corazón. Al final del día, cuando el sol comenzó a esconderse en el horizonte, Dolores había visitado casi todas las familias del pueblo. Los sacos de arroz se habían distribuido, los plantones fueron entregados a quienes podrían replantar sus huertos destruidos, y el agua limpia fue compartida con aquellos que más la necesitaban. Dolores regresó a su hogar, cansada pero con el corazón lleno de una paz profunda. Benito la esperaba en la puerta. Los ojos amables del burro la hicieron sonreír. «Benito, hoy hemos hecho algo». «¿Uti?» El burro asintió levemente, como si también pudiera sentir algo especial en el aire. Cuando cayó la noche y todas las casas del pueblo se sumieron en el sueño, una sensación extraña inundó el corazón de Dolores. Ya no se sentía sola. Aunque las cosas aún no habían vuelto completamente a la normalidad, su alma estaba llena de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no se veía a sí misma como una persona solitaria en un pueblo silencioso. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron la aldea, vio algo diferente en las miradas de la gente. Ya no la veían solo como una anciana desamparada, sino como alguien que les había dado algo invaluable: el compartir. El cariño y la fe en el futuro. Dolores comprendió que su acción no había sido solo una simple ayuda material. Había sido un recordatorio para todos en la aldea sobre el valor de la compasión y la solidaridad. Y aunque el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, ella sabía que, mientras las personas se ayudaran unas a otras, no habría obstáculo imposible de superar. Una persona puede ayudar a otra, pero si todos nos ayudamos, nada podrá detenernos, susurró para sí misma, con la mirada puesta en la distancia, donde nuevas esperanzas comenzaban a brotar en la tierra árida, después de días de oscuridad, cuando todo en el pueblo parecía desvanecerse en la desesperanza. Una pequeña llama comenzó a arder, extendiendo una fuerza inesperada. Dolores, con su corazón generoso y su determinación inquebrantable, había encendido esa llama. Y en la noche más oscura, cuando la desesperación parecía haberlo cubierto todo, esa luz brilló con fuerza, guiando al pueblo entero a través de la tormenta. Tras días de compartir, cuando los víveres ya habían sido distribuidos entre la mayoría de las familias, una sensación mágica se extendió en el aire. Los aldeanos, que hacía mucho tiempo habían perdido la fe en sí mismos y en su comunidad, ahora sentían que ya no estaban solos. El espíritu de Dolores había despertado en ellos un fuego de amor que habían olvidado hacía tiempo. Una mañana, antes de que el sol despuntara, la gente del pueblo comenzó a reunirse en la plaza central. Ya no se miraban con indiferencia, sino que se regalaban sonrisas y apretones de manos sinceros. Una nueva sensación de unidad había nacido, como si hubieran despertado de un largo sueño. «No podemos seguir viviendo así», exclamó Lucas, un hombre del pueblo, con voz firme, aunque su rostro aún mostraba las huellas del sol implacable. «Hemos ignorado a Dolores y a tantos otros en el pueblo. Pero ahora es el momento de ayudarnos unos a otros». La gente de alrededor comenzó a aplaudir,
sus miradas de repente se iluminaron. Dolores, de pie detrás, observaba a todos, y en sus ojos no había satisfacción, sino una emoción infinita. Sabía que no necesitaba decir nada más, porque sus acciones ya lo habían expresado todo. Dar sin esperar nada a cambio, compartir en tiempos difíciles, eso era lo que había encendido una llama imposible de apagar. Los hombres empezaron a reorganizar el trabajo. Se dividieron en grupos y cada uno se encargaría de reparar los techos de quienes necesitaban ayuda. Las mujeres del pueblo se unieron para cuidar los huertos, podando y plantando nuevas especies que Dolores había recibido de don Guillermo. Los niños, que antes solo corrían sin rumbo entre las casas viejas, ahora también se sumaron al trabajo. Traían tierra, hierba fresca y cuidaban cada arbusto que sus madres y abuelas habían plantado. Todos comenzaron a darse cuenta de que ellos mismos podían generar un cambio, que juntos podían reconstruir lo que se había perdido. Durante esos días, Benito no solo fue el fiel compañero de Dolores, sino que también se convirtió en una parte indispensable de la comunidad. El viejo burro, con sus ojos sabios y su cuerpo cansado, ayudó en cada viaje. Transportó madera, agua y provisiones a cada casa del pueblo. Sus huellas quedaron marcadas en cada sendero, de una casa a otra, desde los campos áridos hasta los verdes jardines. Benito, aunque viejo y agotado, nunca se rindió. No era solo un burro, sino un símbolo de perseverancia y dedicación. Una vez, mientras transportaba una pesada carga de madera, Benito se desplomó, con el lomo empapado de sudor. Dolores corrió hacia él, sus manos temblaban de preocupación. Pero Benito no se detuvo. Solo necesitaba un breve descanso, y luego continuó su camino. Benito, lo has hecho muy bien. Eres mi orgullo. Susurró ella, con lágrimas en los ojos. No solo Dolores, sino todos en el pueblo comenzaron a darse cuenta del valor de la solidaridad y la compasión. En los días y meses siguientes, a medida que las casas fueron reparadas y los huertos comenzaron a florecer, la gente sintió un cambio en su interior. Ya no se miraban con desconfianza, sino con abrazos, palabras de gratitud e invitaciones a compartir la comida. Aquel pueblo, que antes era un lugar de soledad y aislamiento, se convirtió en una comunidad cálida y llena de amor. Los ancianos ya no vivían en el abandono. Los niños ya no temían por su comida, y las mujeres ya no enfrentaban solas el trabajo en el campo. Todos podían sentir algo sagrado en el aire, como si las dificultades hubieran quedado atrás y ahora pudieran mantenerse en pie, no por regalos materiales, sino por el espíritu de unidad. Cada vez que Dolores caminaba por las calles del pueblo, recibía saludos y miradas amigables que hacía mucho tiempo no veía. Ya no era una anciana solitaria. Era la persona que había devuelto la vida a la comunidad, la que les había enseñado que solo la bondad y la unión eran el verdadero milagro. En una tarde, mientras Dolores y Benito caminaban por el pequeño sendero que conducía al jardín de la anciana, ella se detuvo, levantó la cabeza y miró hacia el horizonte. El sol se ponía en la distancia, proyectando sus últimos rayos sobre las copas de los árboles. Todo parecía volver poco a poco a la calma. Lo logramos, Benito. El pueblo ha renacido. Susurró Dolores, su voz era suave pero firme. Benito, de pie junto a ella, no dijo nada, pero sus ojos brillaban con entendimiento. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos, ahora, toda la comunidad tenía una base sólida para empezar de nuevo. Era un renacimiento no solo material, sino también espiritual. Y desde este momento, lo que Dolores había hecho permanecería como una lección de bondad,
resiliencia y el valor de compartir. Cuando llegó la primavera, las semillas que don Guillermo había traído germinaron y el jardín de Dolores volvió a reverdecer. El pueblo también se volvió más cálido, ya nadie fue abandonado. Don Guillermo regresó y, al ver el cambio milagroso, sonrió y dijo: «Tal vez Dios no me envió aquí para ayudarla, sino para recordarle a la gente el valor del amor». Dolores comprendió que el verdadero milagro no fue la llegada de don Guillermo, sino el despertar de los corazones humanos. Benito permaneció a su lado, con los ojos brillantes. El viejo burro parecía entender también que la bondad siempre encuentra su camino de regreso. La primavera llegó, trayendo consigo una brisa cálida que soplaba por cada rincón del pequeño pueblo. Las flores de un amarillo suave florecían a lo largo del camino, los árboles despertaban de su largo sueño y la tierra, antes árida, parecía renacer bajo el cuidado de los aldeanos. Y el jardín de Dolores, antes marchito y abandonado, ahora resplandecía con un verde vibrante. Las semillas que don Guillermo había traído, regalos sencillos pero llenos de significado, habían brotado y crecido, formando nuevas plantas llenas de vida y esperanza. Dolores se quedó junto al jardín, con la mano apoyada en la vieja puerta de madera que había sido reparada. Sus ojos brillaban mientras contemplaba los campos frente a ella. Aunque ya no tenía la fortaleza de antes, sentía en su corazón una alegría inmensa, una alegría que no podía expresarse con palabras. Cada nueva hoja que brotaba, cada flor que se abría, eran un regalo, una señal de que no solo el jardín, sino también su espíritu, habían renacido. Recordó los días difíciles, los momentos de desesperación en los que pensó que no podría seguir adelante. Pero ahora, podía sonreír, sabiendo que todas esas dificultades habían sido parte de un viaje extraordinario. Un viaje lleno de significado. El pueblo tampoco era el mismo lugar sombrío de antes. Sus habitantes, desde los ancianos hasta los más pequeños, ya no vivían con miedo. Las familias habían comenzado a convivir con amor, compartiendo comidas, trabajando juntas en los campos y soñando con un futuro en común. Nadie estaba solo, nadie se miraba con desconfianza. Habían aprendido a ayudarse unos a otros, desde las tareas más pequeñas hasta los desafíos más grandes. Y lo más importante, habían aprendido a amar, a unirse y a compartir, valores que alguna vez habían olvidado. Un día, don Guillermo regresó al pueblo. Cuando cruzó la entrada, no pudo evitar asombrarse ante el milagroso cambio que presenciaba. Los techos habían sido reparados, los jardines florecían y las risas resonaban por todas partes. Los habitantes del pueblo lo recibieron con calidez, agradeciéndole por lo que había traído. Pero él sabía que lo importante no era lo que había hecho, sino lo que había presenciado, el despertar de la comunidad, el regreso del amor. «Es increíble», exclamó don Guillermo al ver la transformación. Se volvió hacia Dolores, con una mirada cálida y gentil. «Creo que Dios no me envió para ayudarla a usted. Tal vez, Él me envió para recordarles a todos el verdadero significado del amor». Dolores permaneció a su lado, escuchando en silencio sus palabras. En ese momento, una luz radiante iluminó su interior. Se sintió aliviada, comprendiendo que el verdadero milagro no era la presencia de alguien o un regalo tangible, sino el despertar de la bondad en cada corazón. Descubrió que el milagro no venía de fuera, sino del acto de compartir, de la generosidad y del amor que se entregaban unos a otros. Y desde que había comenzado a dar lo que tenía, desde que se atrevió a abrir su corazón y confiar en la bondad, todo a su alrededor había cambiado. Dios no era quien hacía milagros, sino la fe y la bondad dentro del corazón humano. Sí,
Don Guillermo, ahora lo entiendo, dijo Dolores conmovida. El verdadero milagro no son las semillas ni los regalos, sino el despertar en el alma de cada persona. Nosotros mismos creamos los milagros en nuestras vidas. Ambos se quedaron allí, contemplando el jardín verde y vibrante, donde aquellas semillas que parecían inútiles ahora se habían convertido en árboles llenos de vida. Todo a su alrededor irradiaba alegría y esperanza. Los habitantes del pueblo también habían encontrado una nueva fuerza dentro de sí mismos. Ya no dependían de milagros externos, porque habían descubierto que ellos mismos eran el verdadero milagro de la vida. Benito, el viejo burro fiel, se encontraba junto a Dolores con la mirada resplandeciente. No necesitaba decir nada, pero sus ojos reflejaban la comprensión de todo. No había renunciado en los momentos más difíciles y, ahora, también era parte de aquel milagro. Benito representaba la perseverancia, la lealtad y la fuerza de las pequeñas cosas. Sabía que en la vida, mientras uno no se rinda ni se detenga, los milagros ocurren. Y ya sea burro o humano, cada uno de nosotros puede generar un cambio, siempre que tengamos fe en nosotros mismos y en los demás. La primavera había llegado, trayendo no solo flores radiantes, sino también un poderoso mensaje de bondad y amor. Dolores había enseñado a todos que el verdadero milagro era el amor, no los prodigios externos. Y así, los habitantes del pueblo encontraron su milagro dentro de sus propios corazones, en la unión, la generosidad y el cariño que compartían, y en ese instante, en medio del jardín floreciente, bajo el cálido sol primaveral, Dolores y Benito, junto a don Guillermo y todos los del pueblo, entendieron que los milagros no venían de lo material ni de extraños vientos mágicos, sino del cambio en cada persona, en cada acto de amor que se ofrecía. El milagro era aquello que nacía de la bondad, la perseverancia y la fe en lo bueno, aunque a veces, todo comenzara con una simple y pequeña semilla. La historia en el documento aporta múltiples capas de significado profundo, reflejando valores humanos, éticos y filosóficos de la vida. A través del análisis, podemos extraer lecciones importantes sobre el amor, la perseverancia, el sacrificio y el valor de la bondad en la vida. Uno de los significados más importantes de la historia es el espíritu de amor hacia los demás. El personaje principal muestra su compasión a través de acciones concretas, ayudando a los demás sin preocuparse por su propio beneficio. Esto resalta el hecho de que, en la sociedad, compartir y amar pueden cambiar la vida de las personas para mejor. El amor no se limita solo a la familia, sino que se extiende a la comunidad. Gracias a la compasión, las personas se conectan entre sí, creando una sociedad más solidaria y sostenible. La historia nos anima a tratar a los demás con amabilidad, ya que una pequeña acción puede tener un gran significado para otra persona. Además del amor, la historia también destaca el espíritu de perseverancia y determinación en la vida. El personaje principal enfrenta muchos desafíos, pero gracias a su constancia, logra superarlos todos para alcanzar sus objetivos. Esto refleja la realidad de que en la vida todos enfrentamos dificultades, pero con una fuerte voluntad, podemos superar cualquier obstáculo. La historia nos recuerda que el éxito no proviene de la suerte, sino del esfuerzo constante. Los fracasos en el camino no son el final, sino valiosas lecciones que nos ayudan a crecer. Otro mensaje conmovedor de la historia es el sacrificio. El personaje principal no duda en renunciar a sus propios intereses para ayudar a los demás. Esto demuestra un espíritu noble, dispuesto a poner la felicidad de los demás por encima de la propia. El sacrificio no siempre es recompensado de inmediato, pero tiene un valor duradero.
En la sociedad moderna, este espíritu se vuelve cada vez más importante a medida que las personas tienden a vivir de manera más individualista. La historia nos recuerda el valor fundamental del altruismo y el sacrificio. Otro elemento que transmite la historia es la importancia de la gratitud. El personaje principal no solo ayuda a los demás, sino que también recibe aprecio de quienes lo rodean. La gratitud no solo nos ayuda a vivir con más bondad, sino que también crea un círculo positivo que fomenta la solidaridad y el apoyo mutuo. En la vida, cuando apreciamos lo que tenemos y a las personas que nos han ayudado, valoramos más cada momento y construimos relaciones más hermosas. Además de estas lecciones, la historia también resalta los valores éticos y la personalidad. El personaje principal es un modelo de bondad, honestidad y sinceridad. Esto enfatiza que el carácter humano es más importante que las posesiones materiales, en la sociedad actual, donde muchas personas persiguen la fama y los intereses personales. La historia es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener la ética y la integridad. Una sociedad mejor solo puede construirse cuando todos viven con sinceridad y buscan el bien. La historia en el documento no es solo un relato común, sino una profunda lección de vida. Nos enseña sobre el amor, la perseverancia, el sacrificio, la gratitud y el valor del carácter. Estos mensajes no solo ayudan a cada individuo a vivir mejor, sino que también contribuyen a la construcción de una sociedad más humana y compasiva. A través del análisis, podemos ver que la historia no solo entretiene, sino que también deja un mensaje sobre cómo vivir y relacionarnos con los demás. Cada lector puede encontrar sus propias lecciones y aplicarlas en su vida para convertirse en una mejor persona. Muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.